Buenos días, cuarto grados. Vamos a iniciar periodo 3 y con él el contenido prevención en caso de desbordamientos e inundaciones. Vamos a iniciar entonces conociendo que las inundaciones son desastres ocasionados por fenómenos naturales como la lluvia y que ocurren con mucha frecuencia en ciertas zonas y épocas del año en El Salvador. Una de las zonas que sufre inundaciones cada año es la región del Bajo Lempa, producido por el desbordamiento del río Lempa. En nuestro país hay una zona que está cerca del cauce del río Lempa, llamada así, la región del Bajo Lempa, que cada invierno los pobladores manifiestan que cuando el río Lempa aumenta su caudal producto de las lluvias, pues el río se desborda y arrasa con sus cultivos, su ganado, sus aves de corral. Todo el trabajo realizado manifiestan que cada año siempre suceden estos desbordamientos del río y lo pierden todo. Las inundaciones normalmente se producen por desbordes de ríos debido a intensas lluvias. Una tormenta normal, pues pareciera que no causa mayor problema para muchos o de baja intensidad, pero cuando a veces las tormentas son bastante fuertes y prolongadas, los ríos aumentan su caudal, se salen del curso normal que siguen y es ahí cuando producen o provocan los desbordamientos y por ende las inundaciones que tanto daño causan a la mayoría de gente que vive cerca de ellos. Una inundación puede ser extremadamente peligrosa, ya que la fuerza del agua arrasa con todo. Nosotros hemos tenido un par de semanas atrás una experiencia bien triste con la tormenta Amanda que nos azotó hace unas semanas atrás y que todo el mundo nos dimos cuenta los estragos que ocasionó en algunas zonas de nuestro país. Gracias a Dios, en algunas zonas pues no fue tan intenso el daño, pero en zonas urbanas y en zonas rurales específicas este daño fue fatal porque hubieron víctimas mortales, aparte de los daños materiales. Cada vez las inundaciones son más frecuentes en la ciudad debido a que las personas lanzan la basura a la calle, tapando las alcantarillas y no permiten que el agua lluvia se vaya a través de ellas. Nosotros sabemos que en las ciudades cada vez que llueve las alcantarillas se tapan y las calles se inundan y se vuelven intransitables debido a las inundaciones que provocan las tormentas, pero muy poco se reflexiona sobre la causa que produce estas inundaciones en las zonas urbanas, y es que la mayoría de alcantarillas están tapadas de desechos sólidos, basura que nosotros conocemos, porque la mayoría de personas no la deposita en su lugar. Aparte de que ya es un mal hábito en algunas personas tirar la basura a las quebradas o dejarla en cualquier parte. En el verano esto no pareciera causar mayor problema, solamente enfermedades, porque son focos de infección también. Pero en el invierno esto se vuelve muy peligroso porque nosotros mismos cuando tiramos basura en un lugar que no es el que corresponde, estamos acrecentando o haciendo más grande un problema para el invierno y para nosotros mismos y para la gente también, ya que esto hace que las calles se inunden porque se tapan los tragantes
y no dan abasto, como decimos nosotros, para poder evacuar las grandes cantidades de agua que a veces caen. Las inundaciones causan pérdidas materiales y de vidas humanas. Antes de iniciar la época lluviosa es importante identificar en la comunidad si hay riesgos para prevenir desbordamientos o inundaciones, pues las pérdidas materiales son cuantiosas cuando llegan las inundaciones. Muchas personas realmente lo pierden todo cuando llegan las inundaciones, ya que los cauces de ríos saturados por basura, obstruidos con troncos y otros desechos, son los que provocan estas inundaciones. Las lluvias persistentes en la parte media, baja o alta del recorrido que hace un río es lo que provoca este tipo de daños. Nuevamente traigo a alusión la tormenta Amanda que nosotros tuvimos un par de semanas atrás. Ustedes tal vez pudieron observar cómo el cauce del agua en las calles arrastraba autos, se derrumbaban casas, se generaron grandes cárcavas, producto de la saturación del agua, y el suelo se ablanda y se vuelve muy frágil. Entonces todos estos daños, aparte de la mortalidad que puede causar en las personas, los daños materiales son cuantiosos. Mucha gente lo pierde todo realmente en este tipo de fenómenos. ¿Qué hacer antes de una inundación? Pues siempre hay una forma de poder prevenirse y estar preparado para este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, el sistema de emergencia nacional, el servicio de meteorología en nuestro país, siempre avisa cuando hay desplazamientos de tormentas, huracanes en las costas, tanto del Pacífico como del Atlántico nuestro, y que va dándonos la pauta de cómo puede ir evolucionando un fenómeno atmosférico hasta convertirse en una tormenta y provocar daños en nuestro país. Mientras ese momento no llega, pues las recomendaciones hay que atenderlas. Por ejemplo, siempre se ha dicho de que hay que tener recipientes con agua limpia, por si el sistema el servicio de agua potable pues llegara a colapsar y a contaminarse. Hay que estar preparado con agua almacenada. Hay que prepararse para evacuar si hay necesidad. Yo sé que muchas personas pues prefieren quedarse en casa cuidando sus pertenencias materiales, porque es lo único que tienen, y se niegan a veces a abandonar, estando en peligro inminente su vida y la de su familia. Pero pues siempre hay que priorizar la vida. Lo material se puede volver a hacer poco a poco, pero realmente en el momento la decisión que toman muchos es de quedarse para cuidar sus pertenencias, y pues en casos lamentables hasta se pierde la vida. Hay que identificar un lugar, una ruta de evacuación y vías alternas hacia dónde ir si llegase a suceder que tengamos que dejar la casa. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Ya tenemos nosotros, o deberíamos de tener, una ruta alterna para salir de la casa. Si sabemos que el agua rápidamente alcanza niveles elevados, pues, y las recomendaciones de las autoridades es que evacuemos, hay que hacerlo antes de que se saturen los suelos y las calles se inunden, para poder salir con la familia. Siempre hay que tener a mano un kit de emergencia. El kit de emergencia no es más que un botiquín
como nosotros le llamamos, de primeros auxilios con lo básico, con lo necesario para un caso de emergencia. Si las inundaciones llegan y nosotros estamos en casa, ¿qué hacer? Si estamos dentro de la casa hay que estar pendientes, por ejemplo, de los medios de comunicación para estar informado de cómo evoluciona la emergencia y las instrucciones que nos puedan brindar para estar preparados. Ustedes saben que hay un sistema de alertas que se maneja y los colores nos van indicando a nosotros el grado de peligrosidad de un fenómeno atmosférico. Y eso nos puede dar la pauta cuando llegue, por ejemplo, la temida alerta roja a nivel nacional. Ya sabemos que todo el país está en inminente peligro y en riesgo, entonces ellos nos van dando la pauta para que nosotros nos vayamos preparando y tomar la mejor decisión, y no en el momento, como les digo, cuando ya no hay oportunidad de poder salir, y esto nos puede ocasionar problemas graves. La luz eléctrica a veces sufre daños, el agua, y a veces pues en la casa se pasan días sin agua, se pasan días sin luz eléctrica y la situación empeora debido a este tipo de fenómenos. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso y las reservas que se puedan tener para hacer frente a estas necesidades. Si las inundaciones o una tormenta como la que nosotros tuvimos nos agarra fuera de la casa, por ejemplo, pues siempre se ha recomendado subir a un lugar alto y quedarse allí hasta ser auxiliado o evacuado. Hay que evitar caminar por aguas en movimiento. Ustedes tal vez pudieron observar también cómo el agua arrastraba vehículos en la tormenta Amanda que nosotros tuvimos semanas atrás. Un vehículo realmente pesa toneladas. Nosotros pesamos libras. Si nos comparamos cómo la fuerza del agua puede arrastrar vehículos, imagínense una persona. Es insignificante para la fuerza del agua, y muchas personas a veces se aventuran a cruzarse las calles cuando están las inundaciones y son arrastrados, y a veces se encuentran kilómetros adelante ya sin vida, porque a veces no medimos el riesgo y caminamos sobre aguas en movimiento. Si se está en la calle, pues hay que tener precaución, ya que también se forman cárcavas y las alcantarillas también sufren un colapso y las tapaderas desaparecen por la misma presión del agua y quedan esos grandes agujeros también y pueden ocasionarnos accidentes mortales. Si uno está, por ejemplo, dentro de un auto y hay una inundación, o más bien usted va en un auto y, como decimos nosotros, se topa con una calle inundada por la que en teoría tiene que pasar, pues lo mejor es dar la vuelta y buscar una ruta alterna. Pero ustedes saben que la realidad a veces es otra. Se encuentra usted con una calle inundada y muchos lo que hacen es intentar cruzarla, y en ese afán pues o quedan atascados a media calle sin poder moverse, o son arrastrados con todo y el conductor, con víctimas mortales muchas veces. Si por ejemplo el auto se atasca intentando cruzar una calle, pues hay que abandonarlo y hay que evacuar de inmediato y
subir a un lugar alto. En las tormentas que nos han azotado anteriormente, muchas personas, por ejemplo, por salvar su auto, perdieron la vida o quedaron atrapadas en la calle y fueron arrastrados. La fuerza del agua es impredecible y comparada con la nuestra, pues es ilógico querer dominar la fuerza del agua con un auto o con nuestro cuerpo, si le queremos decir así, o con nuestra fuerza, porque realmente es inmensa la fuerza del agua y arrastra con todo su poder lo que encuentra a su paso. Durante una evacuación, si la situación así lo amerita o las autoridades lo indican, pues hay que salir. No hay que negarse a la posibilidad de evacuar para salvar la vida. Quizás después usted lo agradezca o reflexione que fue la mejor decisión, pero esa oportunidad hay que dársela porque muchas personas no la tienen, porque no fueron avisados, porque no se informaron o porque se negaron a salir. Hay que estar atento a las indicaciones que se dan por los medios de comunicación para estar preparados con la familia. Si hay necesidad de evacuar, hay que hacerlo. Hay que tener cuidado con los árboles y los cables del tendido eléctrico que caen, porque en una tormenta pues sucede de todo. Ustedes saben que hay derrumbes, colapsan muros, se caen los árboles, el alumbrado eléctrico. Después de una inundación, ¿qué hacer? Pues realmente si se tuvo que dejar la casa, pues hay que regresar a ella hasta que las autoridades lo indiquen. Y en teoría la casa debería de ser revisada antes de ingresar, ya que pues uno no sabe si la casa quedó en situación frágil, algún muro perimetral o las casas vecinas, y hay que estar seguro de que sí se puede usar, y hasta entonces pues en teoría se tendría que regresar. No hay que acercarse a construcciones que es posible se derrumben porque quedaron frágiles. No hay que tocar cables eléctricos ni acercarse demasiado a lugares de riesgo, porque después de una inundación el suelo queda saturado y todo queda frágil. Siempre se deben de tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar daños mayores. Por eso siempre se deben de tomar en cuenta algunas indicaciones. Por ejemplo, hay que hacer caso a las indicaciones de las autoridades, en nuestro caso como Protección Civil. Si se tiene la posibilidad, pues las viviendas hay que construirlas lejos de ríos y quebradas. Y si se vive cerca de estos, pues hay que evacuar cuando el nivel del agua comienza a subir, o se recomienda que se evacúe. Hay que mantenerse alerta y tener lámparas de emergencia. Hay que evitar la destrucción de la vegetación, la tala de los árboles cerca de los ríos, porque estos son barreras naturales que evitan la erosión y nos van a evitar también mayores daños si el río se desborda. Y hay que procurar hacer obras de mitigación en casa o los alrededores si le es posible. Una obra de mitigación es, por ejemplo, construir un muro de protección. Si se vive cerca de los ríos, pues no hay que talar, al contrario, hay que sembrar más árboles, porque estos filtran y ayudan a evitar la erosión y los daños que puede provocar
una tormenta y evitar el desbordamiento y por ende las inundaciones que tanto daño nos causan. Bueno, entonces les dejo con esta información y espero pues que les sea útil.